¿Conoces ese momento cuando alguien te pregunta cómo estás? Respondes bien, pero por dentro sientes que te estás muriendo de una manera que no puedes explicar. Y si esa agonía silenciosa fuera en realidad una señal sagrada de que estás listo para acceder a un tipo de poder que la mayoría nunca descubre. Carl Jung dijo que todo lo que no se trae a la conciencia regresa en forma de destino. Y hoy vas a descubrir el protocolo exacto que transforma ese dolor en magnetismo irresistible. Tal vez te reconozcas en esto. Siempre estás disponible para todos. Respondes mensajes instantáneamente. Dices sí cuando quieres decir no. Sonríes cuando te estás destrozando por dentro. Y luego te preguntas, ¿por qué las personas no te valoran de la misma manera? Pero aquí está lo que aún no comprendes. Esa necesidad desesperada de aprobación está en realidad bloqueando el acceso a tu energía magnética natural. Existe una fatiga que no se disipa con el sueño, un agotamiento del alma que viene de vivir constantemente mendigando migajas de atención. Es como si tu alma fuera una esponja que absorbe cada desaire silencioso. Cada vez que te menosprecias para complacer a alguien, estás alimentando un patrón que Jung llamaba complejo de inferioridad compensado. Pero aquí está lo que te va a sorprender. Ese mismo patrón lleva dentro de sí la clave para tu liberación. Y esto nos lleva a un descubrimiento revolucionario que Jung hizo. Nuestra psique posee un sistema de defensa natural que cuando se activa correctamente, transforma necesidad en poder magnético. Imagina tu energía emocional como un imán. Cuando está desesperada por aprobación, repele. Pero cuando aprendes a acceder a lo que Jung llamaba individuación auténtica, ese mismo imán se invierte completamente. Dejas de irradiar carencia y pasas a emitir una frecuencia energética que atrae naturalmente a las personas correctas, sin esfuerzo, sin juegos, sin máscaras. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has sentido esa punzada en el pecho cuando alguien tarda en responder tus mensajes? ¿Cuántas veces has cambiado tu personalidad entera tratando de encajar en lo que imaginas que otros esperan? Cada una de esas reacciones es en realidad tu sistema psicológico tratando de alertarte sobre una verdad profunda que aún no has comprendido. Cuanto más tratas de suprimir esa necesidad de aprobación, más controla tu vida de formas sutiles. Desarrollas lo que Jung llamaba persona compensatoria, una máscara tan convincente que incluso tú llegas a creer en ella. Pero existe una forma específica de disolver esa máscara y acceder a tu autenticidad magnética natural. Y aquí entra un concepto fundamental que Jung llamaba proyección. Es como si estuvieras constantemente entregando pedazos de tu poder para que otras personas los guarden. Pero aquí está el secreto que lo cambiará todo para ti. Cuando aprendes a recuperar esos pedazos conscientemente, algo extraordinario sucede. Desarrollas lo que yo llamo indiferencia magnética, una forma de relacionarte que es simultáneamente desapegada e irresistiblemente atractiva. Pero aquí está lo que apenas el 3% de las personas comprende. La verdadera indiferencia no es frialdad, es libertad total. Es tener tanta solidez interna que tu presencia sola genera curiosidad natural. Cuando dejas de depender de la aprobación externa, automáticamente accedes a una frecuencia energética que Jung llamaba carisma auténtico. Y esa frecuencia es magnéticamente irresistible. Existe un tipo de persona que despierta curiosidad instantánea, que genera interés sin perseguir, que atrae sin esfuerzo. Y el secreto no es la perfección, es autenticidad completa. Esa persona dominó lo que Jung llamaba individuación magnética, un estado psicológico donde tu energía natural se vuelve tan pura y concentrada que las personas son naturalmente atraídas por tu presencia. Esa persona descubrió la paradoja fundamental de la atracción humana. Cuanto menos necesitas desesperadamente algo, más fluye naturalmente hacia tu vida. Es como si el universo respondiera a tu frecuencia energética. Y esa frecuencia solo puede ser accedida cuando aprendes a transformar carencia en poder interior. Ahora llegamos al punto crucial. Probablemente te estás preguntando, ¿cómo accedo a esa frecuencia magnética? Jung descubrió que existe dentro de cada persona un arquetipo del sabio interior,
una fuente de poder auténtico que fue temporalmente oscurecida por la programación social. Es como si tuvieras un tesoro enterrado en tu propio patio, pero hubieras pasado toda la vida buscando riqueza en territorio ajeno. Y aquí es donde todo se conecta de forma sorprendente. Lo que voy a compartir en los próximos minutos no son solo conceptos teóricos. Es el protocolo específico de 3 etapas que Jung desarrolló para desenterrar ese tesoro que ya está dentro de ti. El primer paso, Jung lo llamaba retirada de la proyección consciente. Es como cancelar una domiciliación bancaria que estaba vaciando tu cuenta emocional. Dejas de depositar en otros la responsabilidad por tu bienestar y reclamas de vuelta tu poder personal. El segundo es el desarrollo de la observación desapegada. Aprendes a observar tus propias reacciones emocionales como un investigador estudiando un fenómeno fascinante, sin identificarte completamente con ellas. Y el tercero es la integración de la sombra magnética. Transformas en poder personal exactamente aquellas partes de ti que siempre trataste de ocultar. Como si descubrieras que tus defectos eran en realidad diamantes sin pulir. Cada vez que aplicas conscientemente estos 3 pasos, sucede algo extraordinario. Tu vibración energética cambia por completo. Dejas de emitir la frecuencia de carencia y pasas a irradiar lo que yo llamo magnetismo silencioso. Una presencia tan sólida que las personas se sienten naturalmente atraídas, sin que necesites hacer absolutamente nada para impresionarlas. Pero aquí es donde la transformación se profundiza aún más. Jung descubrió que cuando dejamos de buscar en otros lo que solo podemos encontrar en nosotros mismos, algo interesante ocurre. Desarrollamos lo que él llamaba presencia magnética. No es algo que haces, es algo en lo que te conviertes. Es el resultado natural de vivir alineado con tu esencia verdadera, en vez de vivir intentando cumplir las expectativas de los demás. Cierra los ojos por un momento e imagina, ¿cómo sería despertar todos los días sabiendo exactamente quién eres, como un roble que conoce sus raíces y no cuestiona su existencia? Imagina cómo sería interactuar con las personas sin esa tensión constante de estar siendo juzgado, como si fueras un intérprete que finalmente se quitó la máscara y descubrió que la audiencia prefiere tu rostro auténtico. Imagina decir no cuando quieres decir no, y sí cuando realmente quieres decir sí, sin esa negociación desesperada con tu propia conciencia. El universo tiene una forma curiosa de funcionar. Cuanto más completo te vuelves por ti mismo, más las personas correctas comienzan a aparecer en tu vida. Cuanto más dejas de perseguir, más pasas a ser perseguido. Cuanto más te valoras, más los demás comienzan a reconocer tu valor también. Jung decía que aquello a lo que resistes persiste. Es como tratar de mantener un balón bajo el agua. Siempre resurge con mayor fuerza. Si continúas resistiendo tu propia necesidad de aprobación, va a seguir controlando tu vida en las sombras. Pero cuando aceptas que esa necesidad existe, cuando dejas de luchar contra ella y la abrazas como un niño lastimado que llevas dentro, algo extraordinario sucede. Te liberas de ella. La verdadera indiferencia no es frialdad emocional. Es como la diferencia entre un estanque helado y un lago profundo y sereno. El primero no siente nada, el segundo siente todo, pero permanece inquebrantable. Es madurez emocional, la capacidad de sentir todo lo que necesitas sentir, pero no permitir que esos sentimientos secuestren tus acciones. Es preocuparse profundamente por ti mismo y por las personas que realmente importan, sin perderte en el laberinto de opiniones de quienes no conocen tu camino. Y esto nos lleva a una distinción fundamental entre las personas que viven dependientes de validación externa y aquellas que desarrollaron esta independencia emocional. Es como la diferencia entre un mendigo y un rey. Pero aquí está el secreto. Ambos pueden estar usando las mismas ropas. Las primeras están siempre tratando de probar algo, como abogados defendiendo un caso que nunca tendrá veredicto. Las segundas no tienen nada que probar, simplemente son como el sol que resplandece sin solicitar autorización. Las primeras viven reaccionando al mundo. Las segundas viven creando su propio universo. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos es el protocolo práctico que Jung estructuró para acceder a esa frecuencia magnética
en solo 4 pasos concretos. Descubrirás cómo aplicar estas etapas de transformación en situaciones reales, desde esa conversación difícil en el trabajo hasta esa relación que te genera ansiedad. Y sobre todo, aprenderás el secreto final para transmutar tu necesidad de aprobación en magnetismo puro. Una presencia tan auténtica que las personas correctas comienzan a gravitar naturalmente hacia tu luz. Ahora que entendiste cómo funciona la indiferencia auténtica como una herramienta psicológica poderosa, llegó el momento de descubrir exactamente cómo Jung aplicaba esta metodología en la práctica. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es solo teoría, son pasos concretos que pueden transformar completamente tu energía magnética y tu capacidad de atraer naturalmente a las personas correctas a tu vida. Carl Jung decía que todo lo que no es traído a la conciencia retorna bajo forma de destino. Es como si tu vida fuera un disco dañado, reproduciendo siempre la misma melodía melancólica. Cuando no aprendes a dominar tu energía emocional, continúas repitiendo los mismos patrones de necesidad, creando relaciones basadas en la carencia en vez de la abundancia. Pero hoy descubrirás exactamente cómo romper ese disco y tocar una sinfonía completamente nueva. Esto significa que en lugar de ser arrastrado por tus emociones cuando alguien no responde tus mensajes o actúa de forma fría, observarás estas reacciones como si fueras un científico estudiando tu propio comportamiento. Funciona así. Cuando sientas esa ansiedad familiar subiendo, sabes, esa sensación de que necesitas enviar un mensaje más o hacer algo para llamar la atención, detente inmediatamente. Es como si fueras un investigador desentrañando un enigma dentro de tu propia mente. Respira profundo y pregúntate, ¿de dónde viene esta necesidad? ¿Qué está tratando de enseñarme sobre mí mismo? Al hacer esto, automáticamente te desplazas de la posición de víctima de tus emociones a la posición de observador consciente. Sales del interior del huracán y te diriges al ojo de la tormenta, donde todo se vuelve calmo y claro. Jung creía que la mayoría de las personas vive en lo que él llamaba identificación inconsciente, con sus estados emocionales. Pero la verdadera transformación sucede cuando aprendes a crear un espacio entre tú y esas emociones. El segundo paso es aún más poderoso: la práctica de la inversión energética consciente. Aquí está la clave que la mayoría de las personas nunca descubre. Solo puedes dar lo que tienes en abundancia. Si buscas validación externa, significa que tu fuente interna está vacía. Y cuando tratas de llenar un vacío interno a través de otras personas, automáticamente te vuelves energéticamente dependiente. Entonces, en lugar de enfocar tu energía en cómo hacer que alguien te note o responda, vas a redirigir toda esa energía hacia lo que Jung llamaba individuación, el proceso de convertirte plenamente en quien eres. Es como si fueras un hortelano que dejó de regar el huerto del vecino y decidió cultivar su propio paraíso. Esto significa invertir tiempo en tus propios proyectos, pasiones y crecimiento personal, con la misma intensidad que antes invertías en tratar de impresionar a otros. Cuando haces esto consistentemente, algo extraordinario sucede. Tu energía cambia completamente de frecuencia. Dejas de emitir la vibración de necesidad y pasas a irradiar la energía de alguien que está pleno y completo por sí solo. Y esa energía es irresistiblemente atractiva porque es poco común. La mayoría de las personas está desesperadamente tratando de llenar sus vacíos a través de otros. El tercer paso del protocolo es el que más impresiona: la indiferencia genuina a través de la abundancia interna. Esto no significa volverse frío o desinteresado. Significa desarrollar una forma de relacionarse que viene de la abundancia en lugar de la carencia. Cuando estás genuinamente bien contigo mismo, puedes interactuar con otros sin agenda oculta, sin necesidad de demostrar nada, sin miedo al rechazo. Y aquí es donde sucede la verdadera alquimia. Cuando no necesitas desesperadamente algo, te vuelves naturalmente más atractivo para obtenerlo. Es como si el universo operara con la ley de la abundancia inversa. Mientras más vacío estás, menos recibes. Mientras más pleno estás, más las cosas fluyen hacia ti.
Jung observó repetidamente esta paradoja psicológica en sus pacientes. Mientras menos necesitabas la aprobación externa, más venía naturalmente. Por ejemplo, en lugar de quedarte analizando cada palabra que alguien dijo o dejó de decir como un detective obsesionado con pistas, simplemente vives tu vida al máximo. Si la persona responde excelente, es como recibir lluvia en un huerto ya floreciente. Si no responde, continúas enfocado en tus proyectos y en tu jornada, como un artista absorto en su obra maestra. Esta actitud no es fingimiento o frialdad calculada. Surge naturalmente cuando realmente estás invirtiendo en ti mismo como el agua que encuentra su cauce natural. Jung descubrió que las personas más magnéticamente atractivas eran aquellas que habían desarrollado lo que él llamaba autosuficiencia emocional. Era como si hubieran construido una central eléctrica en su propio pecho. No dependían de nadie para mantener sus luces encendidas. Habían creado una fuente interna de validación tan fuerte que la validación externa se volvía solo un bono agradable, como recibir flores sin motivo aparente, hermoso de recibir, pero nunca una necesidad desesperada para subsistir. Ahora, déjame ser muy claro sobre algo importante. Este proceso no sucede de la noche a la mañana. Jung siempre enfatizaba que la transformación psicológica genuina requiere tiempo y práctica consistente. Pero los primeros signos de cambio puedes comenzar a notarlos en pocos días de aplicación consciente de estos principios. El cuarto y último paso es lo que yo llamo consolidación de la nueva identidad energética. Es como si fueras un escultor dando los retoques finales a una obra que ya existía dentro del mármol desde siempre. Aquí vas a comenzar a reforzar conscientemente esta nueva versión de ti mismo a través de acciones concretas. Cada vez que elijas no enviar ese mensaje desesperado, cada vez que inviertas tiempo en ti mismo, en lugar de quedarte obsesionado con alguien, es como si estuvieras forjando tu nueva identidad psicológica en el fuego de la disciplina consciente. Recuerda, cada acción que tomas está construyendo tu fuerza interior, ladrillo por ladrillo, como el arquitecto de tu propia esencia. Mientras más practicas esta nueva forma de ser, más natural se vuelve. Es como aprender una nueva lengua. Al principio necesitas traducir cada vocablo, pero con el tiempo fluye sin esfuerzo, convirtiéndose en tu nueva forma natural de existir en el mundo. Jung decía que el objetivo final no es volverse indiferente a las personas, sino desarrollar la capacidad de relacionarse desde un lugar de plenitud en lugar de necesidad. Cuando logras esto, tus relaciones se transforman completamente. Dejan de estar basadas en juegos psicológicos y dependencia mutua, y pasan a estar basadas en elección consciente y abundancia emocional. Y aquí está la verdad más profunda que Jung descubrió, una paradoja que va a revolucionar todo lo que creías sobre las relaciones. Cuando dejas de necesitar desesperadamente algo, finalmente te vuelves capaz de realmente apreciarlo cuando aparece. Es como la diferencia entre alguien famélico que devora los alimentos sin degustarlos y un gastrónomo que saborea cada bocado. La indiferencia auténtica no aleja a las personas, funciona como un filtro natural que atrae a aquellas que son psicológicamente sanas y gentilmente aleja a aquellas que buscan a alguien para llenar sus propios vacíos emocionales. Entonces, a partir de hoy quiero que comiences a implementar estos 4 pasos en tu vida. Observa tus fluctuaciones emocionales conscientemente, redirige tu energía hacia tu propio crecimiento. Practica la abundancia interna y consolida esta nueva identidad a través de acciones consistentes. Reflexiona sobre lo que acabas de experimentar en estos minutos. Has descubierto el protocolo exacto que Jung utilizaba para transformar la carencia en magnetismo auténtico. Has comprendido cómo tu necesidad de aprobación estaba en realidad bloqueando tu energía magnética natural. Y lo más importante, has recibido las herramientas prácticas para transformar ese dolor en poder personal. Esta no ha sido solo una clase sobre atracción, sino un mapeo completo de tu jornada de individuación. Cada concepto que compartí aquí, desde la retirada de la proyección consciente hasta la consolidación de la nueva identidad energética, son etapas reales del proceso que Jung llamaba convertirse en quien realmente eres. Recuerda,
Cada vez que apliques conscientemente estos pasos, no solo estás mejorando tus relaciones, estás construyendo una versión más integrada y poderosa de ti mismo. Y esta transformación interna irradiará naturalmente hacia todas las áreas de tu vida. Si estos conceptos de indiferencia magnética han resonado contigo, si has sentido esa sensación de reconocimiento cuando hablé sobre transformar necesidad en poder interior, es señal de que tu psique está lista para esta evolución. Continúa esta jornada suscribiéndote al canal. Tengo mucha más sabiduría junguiana que compartir sobre cómo desarrollar tu autenticidad magnética. La individuación es el proceso más audaz que existe. La decisión consciente de convertirte plenamente en quien eres, en lugar de en quien otros esperan que seas. Y ahora tienes el mapa.